Buena gente, bienvenidos al tercer nivel perdido aquí de The Last of Us parte 2 Remastered. Como ya dije en los dos anteriores, en la fiesta de Jackson y en las alcantarillas de Seattle, es un nivel que obviamente se estuvo trabajando en él, pero que al final se descartó de ponerlo en el juego principal. Como ya leen ahí, está en un estado pre-alfa que no está acabado. Así que nada, vamos a este de la cacería, que esto ocurre antes de llegar con Tommy de llegar para ver a Tommy en la granja. De todas formas, ahora nos lo explicará Neil Druckmann. Vamos ya, lo dicho, a por ello. For this third and final deleted level, what we call the boar hunt sequence, this was a sequence pretty late in the game. It was right after the whole Seattle Abby sequence where Abby spares Ellie. And then we wanted to come back into Ellie's story, but keep it a bit mysterious of how much time has passed, where is Ellie now? So we're coming in on Ellie and she's following a trail of blood. And we wanted to mirror in a way the deer hunt sequence from the first game, but this time do it with a boar. And there's something with Ellie that now she can't let go of this violence. She's pursuing it even against this innocent animal. This was another opportunity to show how the violence that Ellie has experienced, the violence that she witnessed being afflicted onto Joel, is still sticking with her, and she's still experiencing these PTSD moments. This was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks were all there. I think you'll have fun to see, like, again, a rough, unfinished sequence that you can play. You can see all the way to the end, and including a cinematic that we end up cutting. And the remnants of the sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. So this part of the story that we developed still made its way into the game as kind of optional stuff that you could read about, but here you get to experience it. So as a reminder, this is pretty rough, months away from being finished, but you get to see it now. Gente, comenzamos con el rastro de sangre y vemos que Ellie tiene la chaqueta de Joel, ¿eh? Ojito a esto, ¿eh? Vamos a ir parte por parte. So the boar hunt was one of the hardest levels for me to work on. It was a huge challenge with the systems that we had, and we kept trying, but it never felt quite right. Originally, the level happened after the Jackson Festival, which also got cut, but before Farm. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out. Ellie is alone. Her hair is short. So maybe this is the future or the present. And she's hunting. Hunting who? Abby still? Muy guay esto, tío, muy guay. Vale, por aquí no podemos ir a ningún sitio. Básicamente es seguir el rastro de sangre, pero ven que bueno, que todo esto es un poco como abierto, ven aquí, abierto entre comillas, ¿no? Porque no está del todo abierto, pero que es un sitio en el que podemos pues caminar por aquí, ¿no? Pues bueno, vamos a continuar, vimos ese primer audio, vamos a intentar, pues bueno, a seguir el rastro de sangre para ir a por el segundo. Tengo que ir de esto. Por aquí, por allá no puede ser, porque por allá no hay nada más. Vamos a ir para que ustedes simplemente pues lo vean, pero es una zona, lo que les estoy diciendo, bastante amplia. Se recuerda un poquito a la parte esa cuando manejamos por primera vez a alguien de Last of Us parte 2, que estamos en un bosque, que llevamos como a lo del zoo y tal, y se recuerda un poquito a eso, salvando las distancias, obviamente, ¿vale? Es por ahí para allá, ¿vale? Pero vamos a ver lo que... Aquí no hay nada, esto es una cueva que está solapada, está llena de rocas en su entrada, está tapiada, por así decirlo, así que venga, continuamos. Pues miren la sangre que logra hasta tú. Venga, vamos a por el segundo audio este. In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar, was the hope.
In all of these iterations, especially of these wider areas, it required custom AI and scripting to make sure it continued to feel organic as an animal, but we really needed it to do specific stuff. It needed to be able to close distances really, really quickly. It needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close, or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? Claro, claro, es algo lógico al final, es algo lógico. Bueno, esta parte no podemos ir para allá, simplemente, pues bueno, que nos deja ir tal, una especie de mundo abierto falso, como los delanteros falsos, pues esto viene a ser un poco lo mismo, ¿vale? El rastro está por ahí por la izquierda, pero vamos a ir mirando por aquí a ver qué es lo que hay. Pero vuelvo y repito, son zonas que al final sí podemos ir por aquí, cuando en su momento puede tal, pero bueno, vamos a ir por la zona que realmente pues tenemos que ir para no liarla. Vuelvo y repito, es la primera vez que lo juego esto, ¿eh? Pues por esa zona hubiéramos llegado aquí, en lo que veríamos lo que es esta parte. Mountain General Store. ¿Nos puede dar un poco las pistas de dónde está la granja de él y, We must have gone through Tina? 5 or 6 iterations of the boar fight and all, and every single time it changed pretty drastically. We split it into clear phases, where one was like all long range. We tried another where you're getting close and you get the jump on it quite literally. You're jumping off of a rock to attack it. And then finally, we tried a bunch where you almost sort of go around a bunch of trailers and try and wrestle it. We uncovered after some time that taking down a boar over several phases felt very laborious and a little dramatic. It was comically long, it felt too boss-like, a little too gamey. We decided to cut the first few phases, and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off-screen. So that allowed us to focus on feeling like we're closing in on prey and to introduce the boar when it was at its most dangerous. Already hurt, already feral, much too close for comfort. And so the thinking was it would bring us more into Ellie's mindset. Is this really hunting for food, or is she hunting for some other reason? Es que es interesante cómo te van diciendo cómo en cada parte del desarrollo cómo iban ellos pues viendo y según qué cosas añadiendo, descartando, ¿vale? Y es bueno que probaran tantas cosas. Es súper interesante porque es que es lo que digo siempre. Al final nos pensamos que el desarrollo de un videojuego son poco lo que hacen, ¿no? Pero son una barbaridad, millones de cosas que al final pues acaban quedándose en unas varias para afrontar lo que es todo lo que es la producción. Pero, gente, miren esto, tío. Es que esto no lo pudimos jugar, tío. Es que miren qué espacio hay aquí. Se recuerda mucho a Daikon esto, ¿eh? Qué bueno. Coche de policía. Está logrado, ¿eh? La autocaravana. Y otro por allí. No sé si por aquí tendremos alguna cosilla. No. Comederos, básicamente. Bueno, vamos a la siguiente bocadillo, ¿no? The gas station was built to highlight the boar's destructiveness. Since it's cramped, the boar feels larger. We also feel trapped with it, though perhaps it's trapped with us. When it charges, it gets to us quickly, so we must be on our toes. This made it more aligned with Ellie's sort of hunting for trouble mindset. Listening became more important, as well as moving around slowly so it didn't hear you. Could you spot it before it saw or heard you? And could you get a shot off quickly enough so you could dodge out of the way? Or is the shot worth the cost after? It feels like a gamble. By the end of the fight, everything would likely be in shambles, the boar would burst through the back, and Ellie would follow it and finally enact revenge. Qué bueno, tío. Qué bueno me parece. Qué bueno. Me encanta, tío. Vale. No veo nada. Mírenlo. No quería verlo. ¡Joder! Se nota que es una versión. Esto se nos recuerda a cuando. Estoy escuchando.
a cuando estamos con David en el primero, que él nos persigue a nosotros, pues ahora al revés. Ahora somos nosotros los que perseguimos a... Hay modo escucha, míralo, sí. Qué bueno. Caput. Ya vemos el rastro, ¿eh? No hay Qué a dónde bueno. ir. Veamos dos balazos buenos. También te digo que la barbaridad de carne que tiene el jabalí. Miren todo el rastro de sangre, ¿eh? Se va quitando, obviamente, a medida que vamos pasando. No deja de ser, es lo que les estoy diciendo, una pre-alfa, así que... Wow, esto es súper grande, tú. Miren si es almacén este. Qué bueno, vamos a escuchar esto. The boar kill Última was parte. supposed to be anything but glorious. With the boar whimpering at the back of the gas station after Ellie's relentless hunt. After this, hearing the drone that we kind of come to associate with Ellie's trauma, we would hard cut to the stream where she's washing her hands and holding rabbits that she hunted, about to return to Dina. And there would be no mention of the boar. El trauma por lo de Joel, tío. Este al final me parece maravilloso que hayan metido estas cosas. Vamos a rastrear mucho la sangre. ¿Qué? Ahí está, ahí está. Misma posición que Joel, tío. Es que, joder. Una escena y todo, cuidado. Wow. Qué bien, qué bueno, tío. Es un puto trauma, que al final es un trauma, tío. Que tiene. Qué bueno, tío. Me han encantado los 3 niveles estos, Me han encantado. La verdad que agradecerle a Naughty Dog por también implementar estas cositas en este remaster, aunque es más bien Director's Cut, porque también hay un podcast de cómo, un documental también de cómo se hizo parte 2 y tal, Grounded 2. Y nada, la verdad que ha sido un placer poder traérselos aquí, familia. Sobre todo yo fanático de esta saga, mi juego preferido. Y nada, completamos con este tercer nivel perdido, la cacería. Esta sección, por así decirlo, de 3 vídeos. Tal. Se vendrá mucho más contenido aparte de 2. Aparte, lo subiré a YouTube para que lo tengamos aquí también en la versión definitiva y también, como no, el modo no return. Un placer, de verdad. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta la próxima.